Hola Miguel, estamos probando, a ver, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho bien. ¿Vos? Bueno, perfecto, impecable. Bueno Sí. Miguel, muchas gracias por participar de este espacio. Eh, es la segunda oportunidad del ciclo para todos los que se están recién conectando ahora, que estoy observando algunos. Ahí está Carlos Giametti, que es el presidente del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, Miguel. Eh, es un centro que buscamos, ¿no? Ese dato, y desde el 2002 venimos, bueno, en realidad es de anterior, pero en el 2002 se normalizó, nos hemos reorganizado y estamos apuntando a- a investigar y a potenciar la difusión de la historia del fútbol, fundamentalmente, ¿no? Así que somos fundamentalmente apasionados por esto, ¿no? Eh, y este espacio puntualmente del fútbol también se charla, es un espacio más que se complementa a otro similar que tenemos, que lo dimos en llamar El fútbol también se lee, que tiene que ver con la literatura futbolera, ¿no? Que se ha potenciado en los últimos años, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Miguel, que formes parte del mismo y podamos recorrer tu historia, ¿no? Eh, que nada más ni nada menos, fundamentalmente en Newell's, aunque tenés historia en otros clubes también que has participado, que has jugado, y actualmente como director técnico, ¿no? Entonces, como historiadores, y nos gusta siempre que los protagonistas nos cuenten, eh, tu fecha de nacimiento y tu nombre completo, Miguel Ángel, ¿correcto? Sí. Sí, la fecha de nacimiento. Hola, ¿qué tal? Sí. Para todos los que se están uniendo. Y Cristian, muchas gracias para vos y para el centro. Es un placer y un honor poder participar. Eh, la fecha de nacimiento es un mes después. O sea, yo estoy anotado el 9 de diciembre de 1966, pero nací el 8 de Claro. noviembre de 1966, con el nombre de Miguel Ángel Fuliana. No Bien. sé, bueno, lo que cuenta mi Bien. mamá es que mi papá me fue a anotar, pero evidentemente no llegó y se fue de jarana, parece. Bien. Y Miguel, naciste en Firmat, ¿o Yo no? nací en Firmat, provincia de Santa Fe, sí. Claro. Y tus inicios como deportista lo hiciste en esa ciudad. ¿Llegaste a jugar en Argentino, en Firmat, o no? ¿Cómo fueron tus inferiores allí? En Argentino de Firmat jugábamos, o sea, yo estuve en Firmat hasta los 10 años, 11, después me fui 3 años a vivir a Los Urgentes y después volví y me vine a Colón. A los 14 años me fui a Colón. En Firmat jugué en las inferiores, pero jugaba al básquet, jugaba al fútbol, hacíamos muchas actividades. Sí, el último año antes de irme a Colón jugaba en las inferiores de Argentino de Firmat. Sí, obvio, es el club Ah, de, que he practicado deportes, pero como te digo, es antes de los 14 años. claro, claro. Claro, las infantiles, casi ahí cuando empiezan las juveniles y demás. Sí. ¿Y de qué Exacto, posición, y sí. qué posición jugabas? Yo jugaba siempre de delantero, o sea, Delantero, claro. nosotros, otra época, ¿no? El campito ahí siempre, y bueno, siempre jugué de delantero hasta que cuando me fui a vivir a Colón, llego a Barracas, ¿no? Claro, claro. Bien. Y Y bueno, Miguel, ¿cómo está conformada, cómo estaba conformada tu familia en ese momento? Es decir, ¿cuántos hermanos eran? Porque, bueno, también vinculados con el fútbol, ¿no? Tus hermanos. O al menos sí, uno que yo conozco, ¿no? Eh, ¿cómo es? Si nos podés contar. bueno, tengo tantos hermanos que no los Ah, puedo contar. Dice, nosotros somos tres de papá y mamá. Después mi mamá se separó y tuvo dos más con Sgarbi, que es de Colón, que a su vez él tenía cuatro. ah, O mm. sea, en una época éramos nueve en la casa y viviendo en Colón. Eh, Así bien. que Bien, y sí, Miguel, cómo es tu llegada a Colón? Porque ahí ya también continuaste jugando al fútbol.
Sí, yo me quedé, mi mamá se fue con mis hermanos y yo me quedé 6 meses para terminar el año escolar y jugando al fútbol porque, no sé, estaríamos peleando yo tenía 14 años y me quedé, y a fin de año me fui para Colón, ¿no? Y bueno, y recaí ahí en Sportivo Barraca por suerte, ¿no? Ujú. ¿Por qué, por suerte? Porque sí, porque he encontrado siempre gente, cuando llego ya estaba armada, no me acuerdo si era la quinta división, ¿no? Y la A estaba armada. Y en la A jugaba mi hermano Rulo, porque era Ah, categoría 65 y 66, los 2 años era la categoría, ¿no? Y bueno, ellos jugaban, Anon, Tulián, todos en la 65, y yo recaí y me pusieron en la 66 con Ramón Martegani, claro, ¿eh? Un crack, una claro. persona, la verdad, extraordinario. Y como fui, evidentemente, la segunda categoría era, se suponía, siempre la más débil, me llegué y bueno, yo tenía algunas condiciones distintas y el papá de Pelusa, digo, Claro, Ramón, me puso de 2. claro. Bueno, para los seguidores, a ver, Pelusa es el papá de Agustín, que hoy está jugando en San Lorenzo, ¿no? Sí, crack, Claro, crack de familia, el padre crack de jugaba. familia. Sí, sí, el abuelo, el padre y bueno, y el pibe que está jugando, que se Ah, había ido a México, no sé si volvió ahora. está en San Eh, Lorenzo, está en San Lorenzo. claro, él estuvo en Newell's también, el chico, sí. Ajá. Bien, a ver, y allí, bueno, estuviste en Barracas, que llegaste a jugar en primera en Barracas. Sí, empecé ahí, bueno, y el próximo año, cuando yo ya tenía 15 años, empecé a jugar con el Gallego Pérez en la primera división, que salimos campeones del torneo. Fuimos a jugar un torneo, me acuerdo, a Pergamino, esos torneos relámpagos que eran con Dirra, para Dirra, era todo Barracas, pero jugábamos para Dirra, me acuerdo, Pero ¿no? eso que eran, pero que eran torneos de verano, ¿qué eran? Y algunos eran torneos de Tipo, verano, tipo los torneos de Ateneo, una cosa así. exactamente, ¿no? El mismo equipo que jugaba en la liga, cuando no participaba a veces en los torneos esos, ¿no? Claro. Y se dio la idea Sí. que, Ah, Miguel, para la gente que nos está siguiendo, Torneo de Ateneo es un histórico torneo que se jugaba en los veranos, ¿no? En la ciudad de Colón, ¿no? Que incluso venían equipos con distintos nombres, denominaciones, ¿no? Que hasta jugadores que participaban en las ligas de la zona competían en ese torneo. Aunque también, Miguel, en esos años se organizaban en Pergamino, había torneos de verano muy importantes que organizaban los clubes de la Liga de Pergamino, ¿no? De Colón no recuerdo, pero de Pergamino seguro que había en torneos muy Pergamino fue, sí, competitivos. sí, 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 en Pero, Pergamino sí, fue. pero ese torneo no iba representando a Barracas, sino a un No, nombre. pero éramos todos los jugadores. Claro, claro, Éramos todos los jugadores, representábamos ¿cómo es? A Dirra, que era donde arreglaban los autos ahí, y bueno. Y después jugué el torneo y jugamos la Copa de Campeones la Copa de... ah, de la zona norte, que se llamaba antes Copa de Campeones de la zona norte de Buenos Aires, que entraba Chacabuco, San Pedro, Pergamino, bueno, ah, y ahí yo jugaba en ese torneo, tenía 15 años. claro, claro. Bueno, y a partir de ese torneo, ayúdame, ahí es cuando Newell's juega con Barracas, ¿fue así? ¿O no? Claro, nosotros salimos campeón de la zona norte de Buenos Claro, Aires y jugamos, no sé por qué, con la zona de Santa Fe, de Santa Fe, claro, que había ganado Newell's. claro, claro. Entonces se ve que era la final de, no sé, del torneo de la parte norte y la parte sur de Santa Fe. Y bueno, y jugamos partido en la Mitre, y la revancha jugamos en el Parque Independencia. Y ahí me vieron jugar y bueno, y me llevaron. Claro. ¿Quiénes te vieron? ¿Quiénes fueron los que te descubrieron y te llevaron a Newell's? Lutman, Chiche Lutman, ¿no? Que después lo tuve de entrenador mucho tiempo, y Mastro Antonio.
Ah, que eran más o menos los captadores de esa época, ¿no? Porque, bueno, la importancia de los clubes, todo también depende mucho de toda esa gente anónima que no solo se dedica a entrenar, sino también a llevar los jugadores a los clubes, ¿no? claro, claro. Bien. Y ahí se produce el desembarco en Newell's. ¿Qué significó para vos? Es decir, ¿vos Y soñabas en ese momento ser futbolista profesional, poder dedicarte al fútbol, ganar no, campeonato? Es decir, no pensaba, ni soñaba, ni estaba cerca en ese tiempo poder ir a probarme a algún equipo, no era mi nada, ¿no? Yo jugaba, tenía 15, 16 años, también jugaba en la primera, pero también jugábamos al vóley, jugaba en el básquet en Porteño, salimos campeón de ah, básquet, o sea, estaba en una etapa evidentemente tenía condiciones de deportista y, y nada, no pensaba mucho más de lo que era Barracas, ¿no? Porque eh, también jugar a los 16 años, 15 en la primera es como que nada, no te das cuenta. mm, Y no, me tomó muy de sorpresa porque tampoco ni me fui a probar, ni me... Nada. Jugamos la revancha en la cancha de Newell's, en el Parque Independencia, ahí jugamos, nos dieron de comer después y vino Grifa y bueno, quiero ese chico ahí, bla, bla, bla. Y bueno, y ahí me fui directo a la pensión de Newell's. ajá, bien. Y ahí empezaste a jugar en reserva, ¿o no? En esos años ya empezaste a jugar en reserva, porque saltaste directamente a la reserva o el torneo de la Rosarina o la cuarta especial, ¿o no? Y estaba en la cuarta especial y entre la local, ¿no? Y bueno, y yo estuve primero unos 6 meses, unos 4 o 5 meses, y como nos hacían jugar mucho tiempo seguido, y bueno, y las condiciones económicas no daban para viajar los fines de semana, ¿no? Nosotros nos veníamos a dedo, después de jugar los sábados, ¿no? Salíamos a las 3 4 de la tarde y llegábamos a las 7 8 de la noche, otra época, otra vida, ¿no? Claro. Ah, Y bueno, cuando empecé a jugar seguido, pasó un mes y no me podía ir a mi casa, pasó el mes y medio y no me podía ir a mi casa, un día agarré, eh, me largué a llorar y le dije, me voy y me voy, porque aparte de todo, no era la pensión que hoy en día ven y todo el mundo se imagina, ¿no? Una pensión era un lugar donde mm, a las 8 de la noche tenías que comer, ¿viste? No se comía bien, no, la alimentación no era la prioridad, evidentemente, y tampoco te cuidaba nadie, porque el único claro. que nos cuidaba era el sereno del club. Mm, ¿Viste? Y siempre tenían algún encargado, pero no se quedaba a dormir o a cuidarnos, nada, ¿no? claro, Eh, claro. y bueno, y me fui un par de meses hasta que me fueron a buscar y ahí sí me pusieron en reserva. Cuando ya tenía, Ah, ahí me ponen en reserva, o sea, me van a buscar y me dice, vas a estar en reserva, vas a estar más cerca. Grifa me consiguió un trabajo que yo trabajaba ¿cómo es? Ahí en la secretaría del club y llevaba papeles y qué sé yo, y iba y venía, entonces me entretenía con eso también, porque el problema también, el problema general de los chicos que están en pensión y todo, cuando vos dejás de estudiar, porque se te hace muy difícil, ¿no? Todo, se te hace todo difícil, ¿viste? Yo iba a la escuela Drago, a 50 cuadras del Parque Independencia, ¿no? Salía a las mm, 6 de la tarde y llegaba a las 12 de la noche. Entonces se te empieza a hacer todo difícil, ¿viste? Al otro día ir temprano a entrenar y bueno, y, y se complica. Entonces, cuando la familia, o sea, no es que no esté cerca o que te acompañe, ¿no? Eh, Era una época que para hablar por teléfono, viste, tenías que claro, esperar turno y si no la encontrabas en el día ese a tu familia, viste, tenías que llamar al otro día. No había celulares. claro. La época de los celulares, que para las nuevas generaciones sí, 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 que es desconocido, ¿no? Eh, ¿qué recordás de tu debut? ¿De cómo se da tu debut en la primera de Newell's? Eh,
tuve dos épocas, ¿no? Yo de golpe, como decía, viste, empecé a crecer muy rápido futbolísticamente. Me llamaron para la selección sub-20 y claro. entrenaba. Y bueno, y a los 18 años creo que iba a debutar con Boca. Era la época que Montes estaba por terminar, ¿no? Ajá. Ya Montes lo estaban, no por echar, pero bueno, después de él viene Solari, y bueno, y Montes me lleva a entrenar, juego en el entrenamiento el jueves, el viernes me dice, nene, vio que no es tan difícil jugar en la primera de Newell's, y bueno, el sábado me habían borrado del pizarrón, porque se supone que Grifa no quiso que juegue porque era muy joven y porque, bueno, se podía, por el tema de, ¿cómo es? De que el técnico se iba a ir, todo. Y después, bueno, vino Solari y tardé un año más en debutar. Debuté Claro. en cancha de Unión, En cancha de Unión, en el claro. segundo tiempo, por pautazo. Claro, claro, exacto. El 2 de febrero del 86. Sí, es el debut y después al mes creo que debuté de titular. Sí. Así que bueno, ese fue el debut o sea, evidentemente son momentos únicos, momentos que uno lo vive sin tanta ansiedad, ¿no? A veces, ¿no? Cuando es tan joven y empieza a jugar. Claro. Así que, pero bien, contento, sí. Y bueno, y ahí te tocó ser, a ver, ¿esa era la campaña 86-87 con Judica o no? No, Porque eso fue sí, no, posterior, eso fue posterior. la anterior, La anterior, 85-86 con 85, Solari. 86, con Solari, con Jorge Solari. Con Solari debuté yo, sí. Claro, claro. Pero Sí. eso fue la etapa previa para después lo que fue ese campeón, que, bueno, para la gente de Newell's es inolvidable, ¿no? Del equipo de Judica, ¿no? Sí, sí, creo que es el equipo que jugaba como a la gente de Newell's le gustaba que juegue, ¿no? La verdad que Solari, en cuanto a lo deportivo, hizo un buen trabajo, ¿no? Y esa base, más los chicos del club y la llegada de Almirón, Caro más nosotros que estábamos, que salió Sensini, yo, estaba Basualdo ya, estaba Martino, Rossi, bueno, apareció Balbo en el momento que se necesitaba meter goles, y bueno, De Sotti, se armó un equipo, todos gente criada en el club, que fue un equipo que realmente daba gusto verlo jugar. Vos me contabas de este Newell's del 86-87 con José Judica, y te preguntabas qué te aportó, hoy que sos técnico, qué te aportó el Piojo, ¿no? ¿Qué te aportó de esa experiencia, ¿no? Siendo tan joven, llegando a obtener la primera estrella con Newell's, ¿no? Y hay que destacar que sos junto con el Tata Martino, uno de los dos jugadores que más campeonatos tienen en el Newell's, ¿no? Además hay que agregarte los dos subcampeonatos de la Copa Libertadores, ¿no? Que estuviste formando parte de los dos planteles. ¿Qué te aportó? Vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué te aportó, qué te aportó el Piojo, ¿no? Para tu formación, esa experiencia de esos años. Y José es un entrenador de la época que elegía bien a los jugadores con características evidentemente técnicas, y en la parte táctica, estrategia siempre tenía algo, ubicaba bien a los jugadores. O sea, para la época también era un adelantado, porque por ahí no era el trabajo, ¿no?, que se hace hoy en día, pero qué sé yo, no sé, en el torneo 87-88 me lo sacó a Rossi un partido contra Boca, me puso a mí el primer tiempo y el segundo tiempo lo puso a Rossi porque él decía que bueno,
cosas que se hacen ahora, ¿no? Que ahora es todo táctica, estrategia, bueno, ponés, viste, es de otra manera. Y después José era un buen tipo, cosa que no abunda tanto a veces en los entrenadores, ¿no? Claro. Porque es como una máquina de picar carne que van pasando todo y en ese estrés y todo que a veces te genera, viste, muchas veces presionan más de lo debido y muchas veces se sacan la responsabilidad más de lo debido los entrenadores, ¿no? Ah, mira. Y terminan recalando en los jugadores cuando la responsabilidad siempre y en gran parte es del entrenador, ¿no? Porque es el que organiza y el que trata de que el equipo funcione, ¿no? Claro, bien. Bueno, después de de esa etapa, vos te seguís consolidando en el equipo, ¿no? Quedás como titular y demás. ¿Qué recordás de esos años posteriores al título ese del 86-87? Incluso, no sé si tenés recuerdo de la Copa Libertadores. No sé Sí, si lo jugué tenés varios presente. partidos en la Copa Sí, en la sí, Copa sí, sí. En la Libertadores. En primera la sí, primera sí, jugué como sí. 7, 8 partidos. Sí, 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 sí. Sí, y es más, bueno, según el finado, la final se pierde porque, o sea, en la semifinal de la Copa 88 hace debutar a Batistuta y Sí, Franco, ¿no? sí. Y bueno, y lo puso a Liop de 4. Y bueno, y él me saca a mí en la semifinal. Eh, o sea, yo fui un gran jugador profesional que por ahí no me pude afianzar de la manera y fue un gran suplente. O sea, yo tengo casi la misma cantidad de partidos jugados que los que entré y en el banco. Tengo más de 200 partidos jugados en Newell's, ¿no? Ujú. Yo acompañé siempre desde el lugar que me tocó y jamás hice otra cosa que acompañar y bueno, nada, lo que no me gustaba, por ahí lo decía todo, pero yo me sentí cómodo, me sentí bien, o sea, no sé si lo volvería a hacer, ¿no? Ser ese tipo que jugaba los clásicos, porque bueno, gané 5 clásicos Claro. en esa época, que no es poco. Eh, Viste, soy de los que estamos más ahí no solo de los títulos, sino de los clásicos ganados, Claro. clásicos muy importantes. Sí, Bueno, fui como una rueda de auxilio en esos años dorados, ¿no? De Newell's, ¿no? Porque a mí me tocó también competir con Sensini, con Berizzo, con Gamboa, con gente que, bueno, después hizo una carrera extraordinaria. Y nunca, siempre, o sea, viéndolo y a la distancia, probablemente en este mundo capitalista de hoy o más rápido, uno se tendría que ir a jugar a otro lado, ¿no? claro. Bien. Quiero seguir cronológicamente esas etapas que vos me decías y me contaste, sí, una de las Copas Libertadores con el equipo de Judica y jugaste bastante. Yo me refería también a la otra porque llegaste también a participar con Bielsa, ¿no? En la final que Newell's perdió en San Pablo, ¿no? En ese campeonato también lo jugaste. Pero quiero ir antes, ¿no? Y preguntarte, ¿cómo fue la llegada? ¿Qué recordás de la llegada de Bielsa a Newell's? ¿Cómo fue? ¿Qué recordás como jugador? Nosotros ya teníamos, bueno, los 3 años de José, con José se salió campeón el primer año, el segundo se jugó Eh, la Copa y el tercero en el 89 peleamos el descenso, bueno, ese año lo jugué todo yo. Jugaste 30 Eh, partidos en la temporada y bueno, 89-90. el equipo Claro. no estaba bien en cuanto a los puntos, ¿no? A la posición que estaba en el tema de puntaje y eh, había un recambio de jugadores que habían debutado, caso Pochettino, Gamboa, Franco, todos esos chicos habían debutado ya con Judica
Y bueno, el club y evidentemente Grifa puso un entrenador del club que, que entrenaba de manera diferente, distinta, ¿no? Que trajo un profe, Castelli, que fue gran parte, ¿no? Del acierto de Bielsa de llevarlo a Castelli de profe, ¿no? Porque Castelli ya era bastante había salido campeón con Boca, miles de cosas, entonces era una persona que ya tenía un recorrido en el fútbol. Y bueno, un entrenador distinto que empieza a no solo hacer hincapié en lo que es el entrenamiento de la parte física de una manera distinta, sino también del cuidado personal, ¿no? Hasta esa época éramos un poco bandidos, ¿no? Éramos un poco a la deriva. Mientras jugués bien o rindas, no pasaba nada, ¿no? Y nada, un poco más riguroso, pero nada, un entrenador joven, porque tenía casi, ponerle unos 10 años más que nosotros, no mucho más, que tampoco tenía un recorrido en el fútbol. Bien. ¿Qué te aportó como hoy director técnico, ¿no? ¿Qué significó, qué significa para vos haber tenido y haber alcanzado los campeonatos que lograron ustedes, ¿no? Tus compañeros y vos. Y bueno, una etapa distinta, ¿no? Algo que nosotros por ahí, si bien ya lo habíamos tenido a Solari, que también era un entrenador que hacía mucho hincapié en el trabajo táctico. Yo ya había estado en la selección sub-20 con Bilardo y Pachamé, tenía ya una base y una idea de lo que era, bueno, un entrenamiento un poco más riguroso, donde ya uno tenía que hasta que la pelota no salía afuera no podía parar, era más atacar y defender. Nada, un entrenamiento, una forma de jugar distinta porque ya se empezaba a ver algún cambio en cuanto a marcar hombre, con 3 en el fondo, con mucha gente por ahí en el medio y bueno, donde se achicaban los espacios de una manera distinta y no se tenía tanto tiempo la pelota en poder, ¿no? Era atacar rápido, presionar, quitar la pelota y bueno, y atacar. Una forma distinta, ¿no? Y por suerte se nos dio un par de torneos y pudimos salir varias veces campeón en esa etapa, ¿no? Esos 2 años. Difíciles porque es un entrenador que muchas veces exige de una manera bastante difícil para el jugador, ¿no? A veces por ahí pide, y hay gente que no está preparado para eso, ¿no? Para poder lidiar con eso, ¿no? Sí. Con que te podés equivocar, con el error y qué sé yo. La verdad que algo distinto Miguel, sí, no, y te decía, y me da la impresión que si uno lo mira desde el presente a eso, hoy es como que, no sé si ha evolucionado, pero se ha desarrollado de tal manera el fútbol, el entrenamiento, las exigencias, el dinero que se está manejando en el mundo todo del fútbol, que ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hoy es como hay más recursos, me da la impresión, ¿no? Me parece que además hay mucho más dinero, ¿no? No sé cómo es tu mirada al respecto de si uno lo mira del presente, porque evaluar esa época desde el presente es una cosa y estar en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé en qué año vos empezaste a tener tu primer representante, por ejemplo. Sí, no, nosotros, o sea, no teníamos representante. Claro. No lidiábamos con eso, o sea,
nosotros primero y principal que hasta los 20 años no te hacían contrato. Yo jugué en primera los primeros 3 años y cobraba los premios nada más. Sí, algo muy distinto. Después arreglaba por 1 año o 2 y tenías 2 años que vos podías no, te mantenían el sueldo, pero no te pagaban la prima, que era la plata más grande, y vos después, o sea, de 4 años te pagaban 2, ¿viste? Claro. Y era completamente distinto, un fútbol mucho más en lo económico ni cerca de lo que se gana, de lo que se gana ahora, ni tampoco hacer esa diferencia, ni el jugador tampoco tenía, como hoy en día, ¿no? Que te salen oportunidades y no la podés aprovechar, porque Claro, bueno, claro. vivimos en un lugar del mundo distinto y si te ofrecen, no sé, que acá no solo que no la ganan, sino que no sabés si el año que viene o los próximos 2 meses la va a cobrar. Claro, claro. Bueno, acá Carlos te pregunta sobre el presente, que ya vamos a llegar, pero quiero, bueno, en esta accidentada conexión que hemos tenido hoy, pero bueno, son los dimes y diretes, las vueltas que tiene la tecnología, la conectividad y demás. Eh, Primero, ¿tuviste oportunidad yo además no sé si es tan conocido esto, ¿tuviste oportunidad de ir a jugar a Europa? Sí, tuve una oportunidad con un empresario argentino, bueno, García, que es de Colón, Ujú. que me ofreció para irme a España cuando salimos campeón en el 90. Yo tenía 1 año más de contrato y bueno, era en esa época $200.000 y el club me pidió $200.000 por el pase, o sea, nada, iba a ir afuera a jugar por lo mismo que me pedían en el club. Claro, No de manera, bueno, no tan nada, pero bueno. Entonces, bueno, no fui y después, bueno, después empecé, después de ese año, a mitad de año, faltando 6 meses para quedar libre, bueno, me rompí el ligamento cruzado, mm, me operaron del menisco, me dejaron, estuve 4 meses para recuperarme un menisco, después me hicieron jugar un partido, que es el último partido que jugué, contra Central, que ganamos 1-0 con el gol de Domisi, con el Día del mm. Padre. Ah, claro, pero Y jugaste ese partido, bueno, ¿no? Claro, claro, o sea, y después de ahí me mandaron 3 meses a entrenar con la reserva. Y después, bueno, me dejaron libre. claro. Ah, sí. Y de ahí es que empezás en Douglas, ahí te vas a Douglas. Claro, cuando me voy, o sea, cuando yo me voy de Newell's, ya tenía, yo me había operado del menisco. En esa época vos te lesionabas la rodilla y no te hacían una resonancia. Claro. A mí me abrieron y me dijeron que me quedó la rodilla inestable. O sea, en esta época harías un juicio y serías multimillonario, Mm, ¿viste? mm, Y bueno, y nada, me fui a Douglas y empecé ahí a jugar en Douglas, ¿no? A los 3 claro, meses me rompí el cruzado y estuve 1 año parado claro, en Pergamino. sí. Bueno, en Douglas estuviste en 3 temporadas, me parece. 3 años, estuve de mitad del 92, creo que hasta fin del 95, sí, o a principios del 96. 2 años y medio estuve jugando en Douglas, sí. Sí, sí. Claro, bien. ¿Y ahí tuviste oportunidad de ir a jugar a San Luis, puede ser, en algún equipo de San Luis o no? En esos Sí, años. esa no la sabía, esa no la tiene nadie esa. Muy bien. Me acuerdo porque vos me la habías contado, me parece, en alguna oportunidad. Me Sí. llamó un empresario de Santa Fe. Yo me había ido de Douglas, yo no quería jugar más al fútbol. Había jugado en Newell's 1 año con la rodilla rotas, la rodilla mía, o sea, me operaron, no quedé bien, nunca quedé bien. Eh, en Pergamino jugaba 3 partidos y me desgarraba y bueno, nada. O sea, venía lidiando con una lesión de los 25 años desde que me fui de Newell's y me llamaron para ir a jugar a San Luis. Fui un día y no me cumplieron nada de lo que me habían dicho. Jugué ese partido
y me vine, me pegué la vuelta. ¿Qué No, equipo de nada. San Luis? ¿Qué equipo de San Luis era? No me acuerdo si no era Desamparado o alguno de esos, que jugamos una noche. eh, no me acuerdo el apellido de un empresario de Santa Fe, ¿no? Que me iba a poner en el hotel, no, terrible. Llegué, un caos, o sea, yo venía de jugar en Newell's, ser supercampeón, me fui a Pergamino, ya era un cambio bastante grande, y después, bueno, nada, después de ahí dije, no, ya está. No juego más, pero bueno, sí jugué un semestre más en Barracas. Claro, ahí, bueno, ahí cuando es tu segunda etapa en Barracas. Claro. Sí, sí, que Ah, jugaba de 5 en el medio jugaba. ah. Y ahí, Que ese lo, lo viste terminé que, errando un penal en una definición. Sí, ah, ¿sí? Ah, mira. sí, sí. Ahí, claro, ahí estuviste como unos 6 meses. 6 meses, sí, que después, Bien, bueno, me volví a Rosario y empecé mi carrera de entrenador. claro. Bueno, y ahí preguntaban, Carlos Giametti, que es el presidente del Centro de Investigación para la Historia del Fútbol, ¿qué es de tu vida hoy, no? Que ¿cómo llegaste a la dirección técnica? ¿Qué es hoy lo que te estás dedicando, ¿no? ¿Cómo llegaste a la dirección Eh, técnica? y bueno, me vine a Rosario, eh, hice 2 años el curso. No quise ir a Newell's esos 2 años porque digo, no es leal, no es serio ir a entrenar y no tener el título. Y cuando fui a los 2 años a pedir trabajo a Newell's, estaban todos sin título. Ah, Eso fue en el 2000 y ahí formamos la categoría 86, donde, bueno, salió Guzmán, Steiner, pero bueno, hay esa categoría, Garay, el central, mm, y ahí le encontré, bueno, un montón de jugadores y estuve 2 años ahí y después me fui 3 años a Chile. claro, ahí estuviste en La Serena, ¿no? En La Estuvimos en La Serena. Serena, sí, ascendimos a Primera División, dirigí en Primera División y bueno, en el 2005 me volví. Ah, bien. Y ahí volviste a Newell's también. Ahí Ahí estuviste en volví y Newell's. me fui a Gualeguaychú. Ah, En realidad Gualeguaychú. fui a San Juan, estuve en Argentino de Rosario, Estuviste en estuve Argentino. En San Juan, en Trinidad de San Juan, Ah, y bueno, y me llamaron ahí en Juventud, que estuve después 4 años hasta el 2010, que lo salvé ah, del descenso en el 2005 y me quedé hasta el 2010 ahí. claro. ¿El torneo argentino A o qué El torneo? Federal B, El el Federal Federal B B, el era, Federal B. sí, sí, Claro, sí, el Federal B. bien, bien. Eh, Después de ahí me voy a Las Parejas, a Sportivo. Ujú, Y de ahí me vengo a Newell's. En el 2011 me volví a Newell's, claro. que estaba a trabajar en reserva, bueno, que estuve mucho tiempo trabajando ahí en la reserva. Ujú. Y en el 2000, en el 13 creo que cuando 13, se fue Martí, claro, 13 y sí, 14, claro. claro, y agarró Lunari, dirigimos 10 partidos la primera. Y dirigiste la primera. Así que Sí, sí, jugador, junto a campeón, Ricardo. y después también dirigiste a la primera. ¿Eh? Sí, sí, Sí. estuvimos ahí, bueno, después no se siguió y, y me fui a fin de año y me fui a Chaco Forever. Ah, ujú, claro. ¿Y cómo fue esa experiencia en Chaco? Y en Chaco fue una buena experiencia. Yo fui en el 2015, llegamos a las finales, jugamos los cuadrangulares, finales, y después fui de nuevo en el 2018, por ahí. Ajá, Un equipo grande, lindo, mucha gente, la cancha llena. O ah, sea, en el 2015 jugamos un fútbol muy exquisito, muy bueno, muy lindo. Eh, y bueno, y yo me volví, me fui a Chirense, ahí en Entre Ríos, eh, y después me volví a Chaco. ah, bien. Eh,
ya para ir cerrando, Miguel, bueno, en estos cortes que hemos tenido y demás, pero habitualmente el espacio es de 1 hora, más o menos estamos allí, bueno, hay que ver las interrupciones, aunque podríamos seguir unos minutos más. Eh, ¿qué significa Newell's en tu trayectoria para vos? Es decir, ¿qué representa para vos toda la historia deportiva? Y después, obviamente, te voy a preguntar también por Barraca, pero primero quiero que me respondas por Newell's. Y son, en mi vida, yo llegué a los 16 años, viví en la pensión 3 años, jugué, fui campeón 4 veces, ganamos 5 clásicos, jugué 200 partidos, después me hice socio del club, eh, o sea, el club es mi vida, pasé mi vida ahí, 20 años de mi vida, después dirigí 2 veces en 2 etapas distintas, Ah, siempre con muchos vaivenes, ¿no? Y evidentemente eh, con las dificultades que te marcan los dirigentes que están en los tiempos de los clubes. Yo conocí a dirigentes como Gallo y ah, como, no sé, era el doctor Gallo era un señor, ¿no? O sea, se te ponía al lado y hablaba y he conocido dirigentes que no pasás por al lado tuyo y no saben quién sos. ujú, O sea, pero la institución, el club es mi vida, o sea, nada, o sea, no me importa quién esté o quién no esté. Las veces que he estado, he sido honesto, soy un tipo, soy un trabajador, siempre he trabajado por el club. Eh, y es mi casa, o sea, entro como si fuera en mi casa. Y ah, porque yo me crié, o sea, evidentemente pasé una etapa muy, muy buena, ¿no? Junto con el club fuimos creciendo. ah. Yo cuando Y llegué a sí, Newell's tenía un título. Cuando yo me fui tenía 5. claro, O sí. sea que imagínate, ¿no? Porque yo le Ah, doy dimensión porque evidentemente lo que resuena es otra cosa, ¿no? Pero bueno, a veces se necesitan de gente como nosotros, que somos los que andamos por abajo, que no nos conocen mucho y que hemos estado, ¿no? O sea, yo llegué en el año 84 y me fui en el 2000, en el 93. O sea, en esa etapa, eh, eso como jugador. Así que ah, nada, es mi casa, o sea, nada, tengo una relación hoy en día, después de mucho tiempo, de estar enojado, no enojado, porque uno muchas veces se enoja, ¿no? Porque los dirigentes, a mí me echaron 2 veces, 3 veces del club. O sea, ¿viste? mm, Entonces, a veces es esas reacciones, pero hoy en día puedo decir, no, pueden hacer lo que quieran, pero bueno, el amor que tengo por eso y lo que nos hemos dado mutuamente es muy difícil de que lo pueda separar otra cosa. claro, bien. No, para darle un cierre, bueno, Miguel, muchas gracias por el tiempo dedicado y seguramente se va a volver a repetir eh, y tratando de evitar estos inconvenientes tecnológicos, pero bueno. Sí, a lo eh, mejor puede ser, ¿sabes por qué? Porque yo acá, viste, que me vine a vivir a sí, una casa en Roldán, estoy, viste, tenemos el cable, pero bueno, ah, nos quejamos todo, un no, el, caos el es. problema de conectividad, el problema de conectividad. Bueno, Puede ser Miguel, de conectividad acá, sí. sí, sí, seguro, seguro. No, pero primero repetirte, bueno, el agradecimiento y te preguntaba para como concepto final de tu trayectoria y esto que te decía de Barracas y de los lugares donde vos has trabajado, ¿no? En distintos clubes, bueno, en Douglas, por ejemplo, como jugador y como director técnico en varios clubes. Eh, ¿qué es lo que destacás, ¿no? ¿Qué rasgos, como síntesis, vos podés hacer de toda la experiencia que has tenido como jugador y como director técnico, ¿no? Si podés hacer una apretada síntesis de como experiencia, ¿qué es lo que destacás, ¿no? Como resumen. Que es maravilloso, ¿no? Es una profesión donde te da la posibilidad de estar al aire libre, que te paguen por hacer algo que te gusta, con los vaivenes de a veces ¿no? De la derrota y de toda
los sinsabores que tiene muchas veces la profesión, pero yo soy un tipo feliz, o sea, a mí me gusta dirigir más que jugar, o sea, Mira, después, claro, sí, obvio, sí, me encanta enseñar, me encanta, estoy feliz, ¿no? Creo que, o sea, al ser la vida un lugar de paso, tampoco uno puede salir campeón de todo, o sea, pero sí, lo importante es dejar algo, o sea, donde vayas y preguntes, te van a hablar, ¿viste? Siempre, porque los clubes están tomados por gente muchas veces horrorosa, pero no solo dirigentes, sino periodistas que le hacen mal, hinchas que le hacen mal, ¿no? Y le sacan hasta todo el jugo hasta que lo destrozan, ¿viste? claro. Y a los chicos hay que educarlos, o sea, tenemos la posibilidad y enseñarles a jugar al fútbol, cosa que se tendría que hacer un programa. Los últimos 2 años del fútbol argentino fueron nefastos, terriblemente nefastos. Los últimos años no sé, mira, la gente por ahí no se da cuenta porque mira primera nada más, pero es vergonzoso, ¿entendés? Pertenecer de la manera que lo están matando, lo están destrozando los partidos, le están destrozando el no haber descenso. ¿Cómo puede haber un fútbol? ¿Cómo puede jugar alguien a algo que no haya descenso? O sea, ¿cuál es la diversión de que no haya descenso? Es que no contraten entrenadores, que le paguen menos a los jugadores, nada más, porque escuchame una cosa, ¿cuál es el divertimento? ¿Lo tiene River y Boca o ponerle en primera, no? Los más grandes que quieren salir campeón y los demás, nada. O sea, ¿viste? Si vos no tenés eso, sacarle el descenso al fútbol es como, no sé, sacarle a un chico la mamadera, o sea, nada, o sea, y el nivel de arbitraje es muy malo que hay de la primera para abajo, nada, vergonzoso, o sea, están destruyendo el fútbol, y bueno, nada.